Y esa es la invitación final que nos hace el versículo, evitar a estas personas. Entonces, la palabra lo prevé, ¿sí? En el versículo, Pablo está advirtiendo a Timoteo que vendrán tiempos difíciles. Y justo ahora estamos viendo esos tiempos. La maldad se multiplica, pestes, guerras, hambre, inseguridad, quizás el tema más de moda hoy día en nuestro país. Para no ir más lejos, anoche venía yo viajando desde Villavicencio y llegué tarde a Bogotá y tomé un Transmilenio para atravesar Bogotá, que tal vez era la forma más rápida de hacerlo. En algún momento, digamos a esa hora, ya era alrededor de las 10 de la noche, veníamos pocos pasajeros ahí. Se subieron unos muchachos y uno de ellos viene hacia la mitad del bus. Yo estaba adelante, me gusta hacerme ahí cuando puedo, justo al lado, detrás del conductor, porque hay cámaras y demás, digamos, por dentro de las precauciones naturales que uno tiene. Este muchacho entonces el bus para esa ruta que tomé a esa hora para en la estación de la calle 22. Ahí él y 5 muchachos más se bajaron. Yo veía un par de señoras que iban viajando al frente mío, angustiadas, se les veía en la cara, y de alguna manera cuando el muchacho se bajó, pues se tranquilizaron. Pero esa sensación de inseguridad, esa sensación de decir, bueno, ¿cuándo me toca a mí? Porque es que hoy día aquí matan por un celular, aquí apuñalan por cualquier cosa, hasta por no dar una moneda, porque sí o porque no. Entonces, esa inseguridad o el hambre, las necesidades que nos rodean, son malas noticias y hacen que los tiempos sean difíciles. Y de alguna manera ahí nace, en ese tipo de circunstancias, el mensaje que quiero que compartamos hoy y que está en esta palabra, en este versículo que va a ser el que nos dirija esta enseñanza. Estos tiempos difíciles, sin ninguna duda, lo primero que requieren fe, es fe, y no cualquier nivel de fe. Pero para un cristiano eso debería ser, digamos que, normal, porque como yo veo las cosas, la fe, la fe es una impronta del cristiano. No sé si están de acuerdo conmigo, pero ustedes saben lo que son las improntas de los vehículos, ¿cierto? Cuando vamos a hacer un traspaso, vendiendo o comprando un vehículo. Es lo que lo marca, es lo que lo identifica. Y lo que yo creo, no sé si estén todos de acuerdo, es que para un cristiano, para un hijo de Dios, la fe es una impronta, es algo que lo caracteriza, que lo distingue, que lo marca, que lo diferencia de los demás. ¿Sí? Sobre esa base, entonces, quiero volver a revisar el versículo
en otra versión. Si ustedes me acompañan, voy a leer el versículo en la versión PDT, es decir, Palabra de Dios para Todos. Y dice así, repito, es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y siguientes. Pablo le dice a Timoteo: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y finaliza el versículo diciendo: no te metas con esa gente. Yo no sé si estas características que en esta versión, y por eso la escogí, eh, Palabra de Dios para Todos, PDT, Segunda de Timoteo 3, capítulo 3. Yo no sé si leyéndolo en esta versión se nos hace como un poco más conocidas esas circunstancias de las personas que nos rodean, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, no sé si de pronto incluso hasta en la propia familia, pero es lo que vemos con frecuencia. Mm, y son características de las personas que hablan del carácter. Y aquí quiero que nos enfoquemos como cristianos, y es los tiempos difíciles, hermanos. Claro, hay circunstancias que son las que hemos comentado, hay enfermedades, hay necesidades económicas, hay muchas cosas, pero lo más grave y por lo cual considero que son peligrosos estos tiempos, como lo utiliza expresamente la versión Reina Valera, son tiempos peligrosos, dice el inicio del versículo, es porque el peligro no está en que los tiempos sean así, en que haya escasez, en que haya invierno, en que haya exceso en el verano, etcétera, en que haya catástrofes, en que haya pestes, que haya pandemias. Lo más riesgoso está en el carácter de la gente. Y por eso escogí esta versión, porque me parece que el peligro justamente está cuando encontramos al frente personas con carácter de este estilo, de las cuales debemos apartarnos. Finaliza diciendo el versículo y es un mandato. Dice: no te metas con esa gente, apártate de ellos. ¿Sí? Esa es la frase final. Cuando, cuando nosotros pensamos en el carácter de las personas y hablamos de la impronta del Hijo de Dios, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Justamente esa fe, justamente cómo nosotros nos acercamos a Dios, cómo vemos a Dios. Escuchemos esto. Una de las, digamos, la principal o primera característica del carácter de que se habla acá es, voy a acudir a la versión Reina Valera nuevamente, dice: habrá hombres amadores de sí mismos. Luego habla de avaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera. Amadores de sí mismos. ¿A qué se refiere ese amadores de sí mismo cuando lo menciona la palabra en primer lugar? Es ese
amor incondicional a mí. Hoy día, es muy frecuente ver en la publicidad, en el mercadeo que hacen de muchos productos, cuídese, ámese a sí mismo, tenga un cuerpo esbelto a las mujeres y un cuerpo sano, una vida saludable, y alrededor de ese discursito, el fondo es, está primero usted, ámese a sí mismo. Pero en la medida en que nosotros nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, es decir, cuando comenzamos a creernos ese cuento, por supuesto que debemos amarnos a nosotros mismos porque la palabra lo dice, pero primero amamos a Dios, no es al revés. Cuando nosotros comenzamos a ser permeados, a ser contaminados por este carácter que vemos alrededor, y ahí es donde quiero expresar el peligro que realmente hay. Este es un peligro mayor para nosotros como cristianos que una pandemia, que la falta de recursos, etcétera. Ya lo vamos a ver por la palabra. Pero de este ámense a sí mismos, entendido de esta manera, se derivan los otros pecados, pero las otras características del carácter de esas personas que dice la palabra son traicioneros, son crueles, no perdonan, no obedecen a sus padres, etcétera, etcétera. No quiero repetirlo. Pero ese ámense a sí mismos puede ser el origen de todo lo demás. Cuando uno comienza a creerse que es el emperadorcito y que realmente yo estoy en la cumbre, estoy en la cima y todo lo demás no miro hacia abajo, estamos muy mal. Porque cuando estamos en ese punto es muy peligroso que comencemos a desvirtuar el orden, y es que Dios está sobre nosotros y que realmente Él es único. ¿Sí? Nosotros no somos sino creación y criaturas suyas y estamos para servir, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que, vemos que hay fallos en Estados Unidos, no me acuerdo ahorita en qué estado, pero probablemente es en California, un niño de 13 años de edad, grafitero él, escribe un mensaje donde dice que su familia es su banda, entre comillas, su pandilla, que en la pandilla él encuentra reconocimiento, encuentra cariño, encuentra lo que necesita, y finaliza su mensaje diciendo, ellos me reconocen. Era un escrito en un graffiti. Y la policía lo detiene, no por eso, sino por porte ilegal de armas. El muchacho tenía 3 pistolas. Una de esas se la había encontrado la mamá y se la había quitado, la había encontrado en su habitación y la había guardado. Decía un calibre 38, pero tenía 2 pistolas automáticas más. Por esa razón lo detuvieron. Y él, estando aún detenido, claro, acude a su mamá para que fuera, ojalá, a rescatarlo del sitio donde estaba. Pero el reconocimiento que él hace es a su banda, a su pandilla, que es donde encuentra el reconocimiento. Y decía, no textualmente, pero digamos en su mensaje cuando lo detuvieron a la policía, mi familia es mi banda, mi familia son ellos, la pandilla, los amigos, no la mamá, ni el papá, ni los hermanos. Entonces uno se pregunta en ese hogar qué principios hay, qué valores hay, qué hace falta de pronto, porque el pobre muchacho solamente de 13 años seguramente ha tenido unas realidades muy complicadas y termina en una penitenciaría con un fallo en contra y lo tienen que mandar a una correccional de menores, en fin, detenido. Pero claramente muestra un espíritu de rebeldía, ¿sí? Y un desamor por su familia natural y un amor por una familia que no es familia.
que es un ideal que él tiene, que se lo ha formado él mismo, porque encuentra reconocimiento. Es una historia que leía con mucha tristeza, con profunda tristeza, porque uno dice, Dios nos guarde que ese tipo de pensamientos lleguen a nuestros jóvenes, pero nadie está exento. Por eso la importancia, hermanos, de fomentar la fe en nuestra familia, de en familia leer la palabra de Dios, de nuestros altares familiares, por ejemplo, pero que los muchachos vean el testimonio en su familia, que es en su círculo inmediato, digamos, de amor, del amor de Dios, de la existencia de un Dios verdadero. No voy a entrar a analizar, aunque podría dar ejemplos de todas estas características del carácter de las personas de las cuales nos debemos alejar. Pero el riesgo de esto, la gravedad de esto, está cuando ese hombre, centrado en su yo, comienza a ubicarse él mismo en el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, el amor al dinero, el amor desmedido al dinero, cuando el dinero se convierte en un Dios, comienza también a desplazar a Dios, porque la gente comienza a sentirse cómoda con el bienestar, con la capacidad de adquirir cosas, de adquirir bienes que le generan confort, que le generan buen nivel de vida. Y en la medida en que de pronto uno ha tenido alguna necesidad y comienza a tener todas esas cosas y a suplir esas necesidades materiales, comienza a veces a olvidarse de Dios. De pronto se acordaba más de Dios pidiéndole, ay Señor, ayúdame, provéeme, en fin. Y cuando comienza a recibir la provisión, comienza a alejarse de Él. Ese es un gran peligro. El orgullo, el insultar a los otros, no obedecer a los padres, no dar las gracias, es una manera de decir, pues ser desagradecidos. Y ser desagradecidos no solamente con el papá o la mamá que proveen al hogar, sino ser desagradecidos con lo que Dios nos da cada día, que para comenzar nos da un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de vivir y nos bendice de muchas maneras. Amén. Entonces, en estas características, en este carácter de la persona es donde está el peligro. ¿Por qué el peligro? ¿Por qué el peligro? Porque es que si nosotros no somos apercibidos y no discernimos estas circunstancias, comenzamos a hacer parte de ellas. Comenzamos a participar en sus conversaciones y entonces a quejarnos de todo lo que está mal y a decir, no, ¿cómo le parece a este señor que mataron en el Parque de la 93, que le metieron 4 disparos por la espalda? ¿Qué tal? Y entonces, por supuesto que es doloroso, pero entonces si nos quedamos, si nos quedamos en la queja y en el lamento de, por supuesto, algo que nos duele profundamente, porque nuestra sociedad se está desintegrando y se está desmoronando justamente por la falta de Dios. Por eso estamos viviendo ese tipo de circunstancias. Por eso pasaban el video una y otra vez en el noticiero y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y eso estaba pasando aquí en Bogotá, aquí en medio de nuestra ciudad. Una pistola, un arma automática con supresor, que es lo que se estila en esos casos. El supresor es el Nelson y David, el silenciador. El silenciador. Entonces, la persona ocasionalmente ni siquiera siente el impacto. Si uno revisa ese video, se da cuenta que el señor seguía hablando por teléfono ahí en el lobby, en la recepción del edificio donde estaba, dio unos pasos, fue hasta allá, se devolvió y seguía hablando y ¡pum! De un momento a otro se desplomó. Pero tiempo después, sin posibilidad de ser auxiliado por nadie, pero alrededor de todo eso, y va más allá de la inseguridad propia, de la misma circunstancia que está uno viendo en ese video. ¿Cuánta gente había cuando el pistolero salió? Lo estaba esperando otro en una moto, era más gente.
¿no? O sea, pues los que pueden se tiran al piso y en fin, evitan la balacera, pero realmente, no solo en ese caso, sino en muchos otros, en, en el raponero que apuñala y que roba con cuchillo y demás, lo que se ve es una gran indolencia, una gran falta de solidaridad. Pero entonces, hermanos, nuestro rol no está, por mucho dolor que esto realmente nos causa y nos acongoja, nos arruga el corazón ver que esto esté pasando, quedarnos ahí, porque es hacer parte de lo mismo, de las malas noticias de todos los días que vemos en el periódico, que escuchamos en el noticiero o que vemos en las redes. Y ya, y no pasa nada. No, nosotros tenemos que como hijos de Dios ir mucho más allá. Y justamente en esas circunstancias difíciles hacer que nuestra fe se fortalezca, porque ese es al final el mensaje que queremos dejar en, 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 en la tarde de hoy. Y yo les pido que hoy nos pongamos en los zapatos de Timoteo escuchando a Pablo lo que le dice en este capítulo 3, eh, porque al final es lo que hoy día nosotros vemos. Entonces, ese Timoteo en cada uno de nosotros debe ser el que actúe como hijo de Dios y de ejemplo de ser hijo de Dios, porque estas circunstancias desafortunadamente se ven todos los días en todas las ciudades del país, en unas aún peor, ¿sí? Entonces, en todas partes seguimos viendo gente cruel, gente que traiciona a sus amigos. No sé si los hemos visto, pero a veces se ve gente que traiciona a sus amigos, a veces encontramos gente desleal, que para mí es una de los valores y cualidades fundamentales en un ser humano, la lealtad. Pero entonces encontramos gente que se enorgullece de lo que sabe, como lo dice aquí la palabra, en vez de amar a Dios, cree más en su formación, en sus conocimientos, en su preparación, en su experiencia. No, yo ya llevo 10, 15, 20 años haciendo esto, entonces ya me las sé todas. Entonces confío es en lo que yo he aprendido, en lo que sé hacer y comienzo a desplazar lo que realmente vale, que es la palabra de Dios y la enseñanza que Él nos da. O alguien no cree que Él es suficientemente poderoso para en un momento cambiarnos de un día para el otro el camino, cuando necesitamos cambiar de camino. No podemos creernos realmente superiores por nuestras fuerzas a nuestro Padre Celestial. Pero a veces puede suceder, a veces puede suceder. Por eso tenemos que ser apercibidos y discernir la realidad de lo que vemos. Mm, Este, esta cita de segunda de Timoteo realmente da mucho para hablar, pero no quiero entrar más en, pues, en detalles específicos, sino que avancemos con por qué efectivamente estos tiempos son difíciles, pero más que eso, porque ya sabemos por qué son peligrosos, entender el papel de la fe en nuestro tiempo. Dice la palabra en Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es una excelente definición de fe, ¿verdad? Pero ¿cómo materializamos nosotros? ¿Cómo podemos decir, bueno, yo realmente creo en Dios, eh, yo espero en Él, yo confío a Él mi camino? El Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y seguramente nosotros verdaderamente y de corazón, con fe, le encomendamos a Él nuestro camino. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto le encomendamos el camino? Esto se trata, hermanos,
cerrar nuestros ojos y nuestros oídos a lo que vemos delante de nosotros y abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder apreciar la realidad, el entorno que nos rodea desde la perspectiva espiritual, desde la realidad de Dios, ¿sí? Porque nosotros vemos al frente de nosotros el mundo tangible, ¿sí? El mundo tangible, pero es diferente apreciarlo desde la perspectiva espiritual. Y esa es la gran ventaja que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y ahí es donde viene el mensaje de Pablo. Segunda de Reyes, capítulo 4, nos da un ejemplo que nos va a sonar muy similar a un milagro muy conocido de Jesús. Y dice, Eliseo dice, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Literalmente transcrito, comerán y sobrará. Estaban ante un ejército de un centenar de hombres y la comida que habían servido para todos se dañó y no podían consumirla. Entonces pasó un hombre con 20 panes y con harina, y, en fin. Y Eliseo dijo esto, comerán y sobrará en el nombre de Jesús. Porque si nosotros vamos al título de, de ese capítulo, nos habla de los milagros concedidos a los profetas. Era Eliseo el que lo estaba diciendo en el nombre de Jesús. Y comió más de un centenar de hombres de esos 20 panes. Claro, uno diría, hicieron la multiplicación de los panes, pero no fue Jesús, fue la oración de Eliseo en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos fe sincera, una fe real, podemos vivir confiados en Dios, porque Él siempre nos responde. La confianza de Eliseo era grande en medio de la circunstancia que tenían y era poca cantidad de comida, pero Dios lo respaldó. ¿Dios qué respaldó? La fe de Eliseo, la fe de Eliseo. Entonces, si nosotros confiamos realmente en Dios, hermanos, y comenzamos cerrando las puertas de las dudas, vamos a comenzar a ver esa respuesta de parte de Dios. Si nosotros vemos las circunstancias que estábamos mencionando ahora, pero no permitimos que esas circunstancias nos generen el interrogante de el poder de Dios en nuestra vida, podremos avanzar. Si nosotros comenzamos a generar esa grieta y ese espacio y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? El mal nos está consumiendo. ¿Dónde están los buenos? El mal va a estar ahí, el mal va a seguir ahí. Y ahora vemos en la palabra lo que dice el capítulo más adelante. Va a seguir ahí. La diferencia la hacemos nosotros. Entonces, si nosotros seguimos haciendo parte de la conversación, no está mal que hablemos de las noticias, pero en qué rol hablamos, con qué enfoque nosotros participamos de esas conversaciones. Nos quedamos ahí, nos quedamos en el problema, nos quedamos siendo contaminados de que hay guerras, que hay escasez, que hay enfermedades, que hay inseguridad en Bogotá y en el país. Nos quedamos ahí. No, esa es la diferencia. Entonces, seamos unos verdaderos hijos de Dios, actuando con seguridad, no con duda, no sembrando nosotros mismos o haciéndonos partícipes de la duda, porque eso es dudar del poder de Dios. Quedarnos ahí es dudar del poder de Dios. Pero si nosotros realmente oramos al Señor, tenemos firme nuestra fe y lo transmitimos, entonces vamos a cambiar la manera de pensar y no son ellos los que van a impactarme, sino yo quien los voy a impactar a ellos. La duda, hermanos, no produce nada, pero la duda
seguir discutiendo lo mismo y seguir hablando de los problemas y que los problemas siguen ahí y decir, dar espacio para pensar, bueno, ¿será que le decimos al Chapulín Colorado o a quien que venga aquí a solucionar el tema? No, hay uno que es todopoderoso y que es soberano y él lo hará. La duda no soluciona los problemas. En cambio, la fe siempre produce resultados, siempre. Cuando nosotros nos quedamos en la discusión, seguramente la duda nos lleva a seguirnos quejando, la duda nos lleva a la queja. En cambio, la fe en Dios nos lleva a los milagros. Y yo los invito a que vayamos por ese milagro para cada uno de nosotros. El mayor riesgo, hermanos, en estos tiempos difíciles es justamente que nuestro corazón se endurezca. Y ese corazón comienza a endurecerse cuando comenzamos a ser parte del juego. Por eso debemos abstenernos y alejarnos, como lo manda la palabra, de esas personas, de personas con ese carácter. El, la fe, la fe es como un músculo. La fe es como un músculo. Pensémoslo de esa manera. ¿A qué los invito en este punto? A que entendamos que un músculo, para fortalecerse, necesita ejercitarse. La invitación es ejercitemos nuestra fe como si fuera un músculo. Si nosotros pensamos que hay algunos estudios de gente que estudia el tema del acondicionamiento deportivo que dicen que la ganancia de masa muscular en una persona que trabaja en acondicionamiento físico puede ser de 10 a 12 kilos en un año. En promedio, uno podría decir que la ganancia muscular es de 1 kilo en un mes. Eso lo que significa es que una persona que hace juiciosamente ejercicios de acondicionamiento físico para mantener su cuerpo bien, pues tardaría 30 días haciendo, ejercitando mejor ese músculo, ese grupo de músculos para ver el resultado. Si nosotros pensáramos en que la fe es como un músculo, yo quisiera preguntar si alguno de nosotros le ha dedicado recientemente 30 días seguidos a pedir por algo con fe, es decir, sin perder la fe, 30 días seguidos esperando el resultado, esperando ese kilo de masa muscular que deberíamos ganar en ese mes. Es probable que sí, es probable que no, pero al final el mensaje, hermanos, es tenemos que ejercitar nuestra fe. Hay muchas formas de ejercitarla, pero claramente necesitamos que nuestra fe se fortalezca. Y es que si no hacemos ese ejercicio de fortalecer nuestra fe, la fe se enfría y se enfría simplemente con quedarnos viendo lo que pasa sin hacer nada. Nosotros necesitamos, hermanos, fortalecer nuestros altares familiares. No les voy a preguntar, pero sí les voy a preguntar. ¿Continuamos haciendo nuestros altares familiares, compartiendo la palabra diariamente con nuestra familia? Dedicamos unos minuticos a compartir en familia un mensaje de parte de Dios. Para muchos, la fe puede tambalear en tiempos difíciles, pero recordemos que una cosa son las circunstancias difíciles y otra el carácter de los seres humanos, que son peligrosos, que es lo más peligroso y que es de quienes debemos alejarnos. Yo les digo con conocimiento de causa que la enfermedad, las pruebas financieras, eh, las circunstancias difíciles pueden incluso acabar hogares. Yo conocí personas que abandonaron a su cónyuge por una enfermedad que él tenía. Estando en la universidad, eh, dos compañeros, un compañero de curso mío se novió con una muchacha de otro semestre y a la postre se casaron.
Carlos, compañero mío de derecho, tenía unas enfermedades circulatorias complejas. Él jugaba fútbol conmigo. Después de salir de la universidad, comenzó a tener unas lesiones mucho más complicadas en sus piernas, tuvo algún infarto en una de sus piernas y el avance de esa enfermedad lo llevó a incapacitarse, estando ya casados, estando ya casados. Cuando la enfermedad avanzó, su esposa lo dejó. Poco tiempo después, Carlos murió por esa enfermedad y murió solo, solo en su casa, rodeado simplemente del amor de sus padres y sus dos hermanos, uno mayor y otro menor. Después, pues el arrepentimiento de la esposa y lo demás, pero ella lo dejó por su enfermedad, se acabó ese matrimonio y él terminó muriendo por la enfermedad. En otro caso que en alguna reunión de matrimonios tal vez les compartí un amigo del que conocí en el sector financiero hace muchos años, un muchacho muy brillante, un tipo, un excelente miembro de familia, con un matrimonio ya de varios años, con una hija ya grande, se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo. Cuando salió de la entidad financiera donde trabajábamos, después volvió a encontrar otros trabajos años después, pero lo que sucedió inmediatamente después de que él se quedó sin trabajo es que la esposa, que era, digamos, muy exitosa en lo que ella hacía, trabajaba en una compañía del sector real, eh, comenzó a adoptar un rol diferente y es el poder del dinero. Usted ya no está ganando nada, yo soy la que traigo toda esta casa. Usted, silencio aquí. Aquí se hace lo que yo diga, pero no López, sino ella, no el de la pelota de letras. La relación del matrimonio se fue deteriorando y al final, después de algo más de un año y medio en esas circunstancias, ella tomó la decisión de dejar a su esposo, el amigo mío, se fue con un compañero de trabajo a quien le destruyó también su matrimonio, ambos muy exitosos, profesionales, muy brillantes, ganaban mucho dinero, tenían muchos bienes y dos familias quedaron destruidas. Dos familias quedaron destruidas. Entonces, cuando Dios no está presente en la familia, cuando Dios no está presente en nuestra vida, cuando no tenemos una fe clara y un camino claro, guiado por Él, pueden pasar este tipo de cosas. Esto le puede pasar a cualquiera. Eran todos muy buenas personas en principio, pero esto que le estoy diciendo es real. Esto yo lo vi al lado de gente cercana. Entonces le puede pasar a cualquier persona. Hermanos, que no nos suceda a nosotros, seamos apercibidos, que Dios nos dé discernimiento, hermanos, frente a estas circunstancias. Esto le puede pasar a cualquiera. ¿Mm? Las pruebas financieras nos han afectado a muchos, a nosotros, a mí, en mi casa y en mi caso. Yo recuerdo estar de rodillas clamándole al Señor en alguna época con dificultades económicas muy grandes. Y en medio de las lágrimas, yo le decía, Padre, yo confío en ti y no voy a volver atrás, no soy capaz de volver atrás. Y poco tiempo después asistimos a una vigilia aquí en Copa. Y en esa vigilia el pastor nos daba una palabra y decía, el Señor multiplica las fuerzas a aquel que no la tiene. El Señor multiplica las fuerzas. Nosotros decíamos eso es lo que estamos necesitando en este momento. Fuerzas para soportar las circunstancias difíciles, pero sin apartarnos del camino, sin apartarnos del camino. Terminando esa vigilia,
el pastor se nos acerca a Senia y a mí y nos dice, esta palabra es para ustedes, créanla. Y nosotros tomamos esa palabra, y yo tomé esa palabra, y yo creí esa palabra. Esta vigilia era en la casa de unos hermanos que hoy no se congregan con nosotros. Fue una noche y yo hablaba con el pastor después de eso, ya mientras estábamos compartiendo un refrigerio, y le decía cómo a mí me había afectado pues la situación que estaba viviendo. Estaba sin trabajo, pasaba hojas de vida, había pasado docenas de hojas de vida que yo estaba seguro que habían terminado seguramente por allá en lo último del cajón de las personas que tomaban las decisiones. Pues yo le decía, yo creo esa palabra, pastor. El, el Señor es el único que multiplica por cero, contraviniendo las leyes matemáticas, y da un resultado seguramente muchas veces infinito. Uno aprende en el colegio que lo que multiplique por cero da cero. Con el Señor no es así. En las matemáticas de Él es diferente la lógica. Él multiplica por cero, en este caso nuestras fuerzas, y aquí estamos. Aquí estamos. Después de más de 10, 11 años de esa palabra en esa vigilia. Entonces, hermanos, es importante fortalecer nuestra fe. Muchas veces nosotros vivimos por la fe, por una palabra de Él. Y por eso es importante también, hermanos, dar testimonio de cada vez que el Señor hace un milagro en nuestras vidas, por cada vez que Él nos provee, por cada vez que Él responde a esas oraciones insistentes nuestras, a ese clamor de nosotros como hijos de Dios. Entonces, en esta cita bíblica de hoy vemos que la palabra describe cuál es el carácter de los hombres de los postreros días, refiriéndonos a esos hombres de los tiempos finales, que es el carácter de los hombres que estamos viendo en este tiempo, el carácter de los hombres que estamos viendo en este tiempo. Ese es el carácter de los hombres del mundo, de la gente en el mundo. Es el carácter de las personas donde Dios no está en su vida. Por eso nosotros somos diferentes. Y por eso, frente a esa realidad que vemos, Él nos pide que como hijos suyos, nosotros seamos quienes reflejemos el amor de Dios, el amor de Cristo frente a nuestros hermanos. Amén. En ese sentido, hermanos, es nuestro deber mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y mostrar que somos capaces de recibir, pero también de brindar amor, paz, gozo, dominio propio, bondad, pero especialmente fe, esa impronta del cristiano. Porque la fe en Dios no la tenemos sino nosotros, eso nos marca, eso nos distingue. Para fortalecer nuestra fe es fundamental, hermanos, mantener nuestra mirada puesta en Él siempre. Cuando nosotros nos alejamos de tener nuestra mirada puesta en Dios, comenzamos a perder el rumbo, comenzamos a equivocar el camino. Si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en Él, vamos a mantener nuestra fe fortalecida y vamos a mantener la seguridad de ir por el camino correcto. ¿Se acuerdan que hace unos días hablábamos de ir hacia adelante, de no mirar atrás? Ir hacia adelante es por ese camino. Ir hacia adelante es tener nuestra fe puesta en Él cada día de nuestra vida. Las circunstancias difíciles pueden alimentar las dudas de cualquier persona en el mundo. No deberían alimentar las nuestras. No deberían alimentar las nuestras. Por eso, pongamos
la mirada en esas circunstancias, no pongamos la mirada en esas circunstancias, sino en Dios, porque poner nuestra mirada en Dios nos va a permitir impactar a esas personas del mundo, mostrándoles que hay una verdadera manera de ver las circunstancias de una manera diferente, desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva de Dios. Circunstancias difíciles hay muchas, pero yo hice un ejercicio corto que voy a compartirles y ahí es frente a ciertas circunstancias, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra cuando podemos estar frente a una gran necesidad? Lo primero que nos dice es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo les digo, esa palabra a mi familia nos dio la fortaleza para sostenernos mucho tiempo. Tiempos económicamente difíciles. Con Senia lo hemos compartido ya en algunos escenarios aquí en la iglesia. Eh, alguna vez hablábamos de la nevera vacía. Y entonces ella, ella me decía una noche, ¿qué te gustaría comer? Si hoy pudiéramos ir a comer lo que quisiéramos a cualquier parte, ¿a ti qué te gustaría? Y yo le dije, amor, tú sabes, a mí me gustaría ir a la Fragata y pedir tal plato, mi plato preferido allá. Yo sonriendo, ¿no? Porque estábamos en medio de una conversación jocosa y yo le dije, bueno, ¿y a ti qué te gustaría? Y se le escurren las lágrimas y me dicen, a mí me gustaría que hubiera alimento en la nevera para nuestra familia. Pero teníamos una promesa de parte de Dios y nunca nos ha faltado. Nunca nos ha faltado. Siempre Él envió ángeles a nuestro alrededor, envió personas que llegaban con una provisión. Y hablo de eso porque pues es una historia nuestra. Yo podría hablar del pastor Ricardo, que está en su libro, eh, con lo del medio pollito. ¿Te acuerdas, Leanita? Y le subieron al segundo piso. No tenían comida ese día en su casa y la pastora le pregunta qué quisiera y él le dice, mi amor, yo quisiera aunque sea medio pollo. Y alguien tocó a su puerta y les llevó el medio pollo. ¿Mm? Pero no solo de pan vive el hombre. Yo les aseguro, hermanos, que de toda palabra que sale de su boca nosotros vivimos. Y yo soy testigo de eso. Mateo 6 dice, miren a los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Está escrito en Mateo capítulo 6. Pero muchos hemos estado enfermos y de gravedad. Pero si tenemos la fe puesta en Él, sabemos que la palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y que allí, en esa cruz, nosotros fuimos sanos, gracias a Jesucristo. Y lo creemos, y lo creemos. ¿Sentimos alguna vez temor o ansiedad? Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. A veces necesitamos consuelo, como seres humanos necesitamos ser consolados. Y resulta que Juan nos dice, el Espíritu Santo es el consolador. Amén. ¿Alguna vez hemos sentido desconfianza de algo? Les mencionaba uno de los versículos sobre los cuales yo personalmente más oro. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará.
Filipenses 4 dice, mi Dios pues os proveerá de todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, conforme a nuestras riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando sintamos que estamos en medio de la escasez, oremos con esta palabra. Amén. Entonces, hermanos, ante cada circunstancia mala, ante cada situación difícil, no recordemos solo la circunstancia. Yo los invito a que recordemos lo que Él nos promete en su palabra. Recordemos los milagros que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos esas palabras proféticas que todos los que estamos aquí tenemos de parte de Dios. Que las circunstancias no minen nunca nuestra mente ni nuestro corazón. Si Dios nos ha dicho algo a cada uno de nosotros, creamos en su palabra. Lo que Dios dice es sí y amén. Entonces, confiemos en Dios en todo tiempo, en todo lugar, especialmente cuando vemos dificultades alrededor. Traigo aquí algunos ejemplos más de versículos que son muchos verdaderamente en la Biblia, pero no quiero extenderme. El mensaje que quiero transmitir, hermanos, es fortalezcamos nuestra fe. La palabra nos promete cosas grandes, bendiciones muy grandes de parte de Dios. No nos quedemos en medio del problema. Creamos en lo que Él ha prometido. Recordemos los milagros que ha hecho en nuestras vidas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Escudriñemos la palabra cada día. Escudriñemos la palabra cada día. Para finalizar, quiero compartir algunos versículos que están más adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10 y siguientes. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Acuérdense mi recomendación de ponernos en los zapatos de él, de Timoteo. Entonces escuchemos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de Timoteo y escuchamos lo que Pablo le dice, entendamos, hermanos, que si todos hemos seguido su doctrina, su conducta, su propósito, con fe, con amor, con paciencia, vamos a recibir lo que Él nos promete. Apartémonos, apartémonos de aquellos que por su carácter son un peligro para nosotros, hermanos, aún en estos tiempos difíciles. Esa es la fe que debemos tener nosotros como hijos de Dios en tiempos difíciles. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este día.
Bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Yo te pido hoy que bendigas a cada hermano, a cada familia, a cada hogar, Señor, de Copa. Que seas tú aumentando nuestra fe, Padre amado. Que seas tú guiando nuestro camino, que seas tú, Espíritu Santo, creciendo en cada uno de nosotros. Que nuestra carne mengüe para que crezcas tú en cada uno. Que aún frente a circunstancias difíciles, Señor, nosotros seamos buenos hijos tuyos. Demostremos lo que hemos aprendido contigo, Señor, y demostremos que nuestra fe está puesta solamente en ti. Que sigamos tu camino, Padre. Que te busquemos cada día más. Que fortalezcamos nuestra fe cada vez que vemos aún circunstancias difíciles. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de aquellos con mal carácter, aquellos que en tu palabra nos mandas tener lejos de nosotros. Que no sean ellos los que impacten nuestra vida, que seamos nosotros, Señor, como hijos tuyos, los que impactemos sus vidas, para que ellos lleguen a ti, Señor, porque necesitan conocerte. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Gracias, hermanos.